Dios es quien nos da el entendimiento para podernos restaurar en cualquier área de nuestro proyecto de vida. Y así poder crecer, conociendo cuál es nuestra bendición y podernos afirmar, rindiéndonos ante su única verdad que es su palabra, para tener o aumentar la verdadera fe. Título de la enseñanza: el suicidio frente a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia frente a esto de quitarse la vida? ¿Qué dice la palabra de Dios frente a la persona que de una u otra manera se quita la vida? Así que vamos a sumergirnos, ¿les parece? Vamos a sumergirnos en la palabra de Dios. El suicidio frente a la Biblia. Acompáñeme en las Santas Escrituras al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15 al 17. Vamos a proclamar la palabra de Dios. Esta no es su palabra, esta no es mi palabra, esta es la palabra de Dios. Dice así las Santas Escrituras: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Vemos que por la palabra dada por Dios a Adán, aquí en este fragmento de las Escrituras, allí en el principio de todas las cosas, oiga, tal parece que el propósito de Dios era que el hombre nunca muriese. Porque le dice: si usted come eso, muere, pero si no lo come, vivirá. ¿Sí? En el diseño original de Dios no existe la muerte. En el diseño original de Dios no existe la muerte. Es más, cuando viene Cristo Jesús dice: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Mantiene su voluntad el Señor. Mantiene su voluntad. Y lo que venció Jesús, ¿qué fue? La muerte. Lo que nosotros provocamos al desobedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces es importante entender que en el diseño original no existe la muerte. Es el hombre que al desobedecer entra a la muerte, y desde ahí son contados los días del ser humano. Aún así, la voluntad de Dios es que el hombre cumpla su propósito. Cuidado con esto. La voluntad de Dios es que el hombre cumpla su propósito durante los años que se le conceden. Y la voluntad de Dios es que el hombre muera de viejo al cumplir su propósito. Al cumplir su propósito. Esa es la voluntad de Dios. Yo conozco personas que han muerto de viejo. Ni siquiera causado por una enfermedad ni por nada. 80, 85, 75, 90 años, se acostaron a dormir y ¡pum!, se fueron. Esa es la voluntad de Dios para los hijos de Dios. Esa es la voluntad de Dios. El que tenga oídos que oiga. Pero al día de hoy enfrentamos una realidad que azota al mundo entero. El hombre, por las situaciones que enfrenta, decide quitarse la vida por sí mismo. Esto es lo que llamamos suicidio. Suicidio. Pues muy bien, ¿qué dice la Biblia frente a esta realidad? Miremos lo primero que dice la palabra. Salmos 90, 10. Acompáñenme. Léalo todo conmigo. Salmos 90, 10, por favor. Dice: los días de nuestra edad son 70 años.
Y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza, después de los 80, es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Ahí está. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el ser humano? Que viva mínimo, ¿cuánto? 70 años. Entonces, en cierta manera es fuera de la Biblia, de la voluntad de Dios, decir, quiero vivir 100 años. Quiero vivir 150 años. Mira, lo correcto que es 70 años. ¿Cuánto debes vivir tú? ¿Cuánto? ¿Por qué no es 70? Hay alguien que diga, uy, pero ya estoy en los 65, me quedan 5. Pues hable con Dios. Sí, alguien que, uy, me quedan, empiezan, y uy, Señor, ¿por qué? ¿Por qué eso? Si esta es la voluntad de Dios. Dice, y si en los más robustos 80 años, pero dice que ahí para allá, el ser humano es ¿qué? Molestia y trabajo. Molestia para él, trabajo para él, ¿y para quiénes? Lo rodean. Por eso la voluntad de Dios es que el ser humano muera de años. No hablemos de viejo, de años. Oh, muchos van a decir, uy, pero yo amo la vida. Bien, pero la vida tiene normas establecidas por Dios, ¿sí? Y es la palabra de Dios que nos enseña con exactitud esos años de vida. Aunque no es una constante definitiva, no, pero sí es una realidad. Usted que tiene 78 y dice, no, yo que me voy a ir en 2 años, Señor. Claro que no falta el que diga, no, Señor, no me lleve hasta que no me paguen la plata. Seguramente se la va a llevar para el cielo, ¿no? Señor, es que no he arreglado, ¿sí? El lotecito no me lo han devuelto. Arriba no va a necesitar nada de eso. ¿Estamos? Entonces, ¿ha quedado claro la voluntad de Dios para la vida? Cuidado, quiero hablar algo. Hablo de los hijos que se han apegado a los padres. El amor no es apego. El amor no es apego. Hay hijos que por el apego mantienen en sufrimiento a sus viejos, a sus padres, a sus abuelos. Hay un tiempo determinado para vivir. Yo pregunto, ¿por qué un ser humano quiere seguir viviendo? ¿A qué se apegó? ¿A qué se apegó? ¿Y por qué un ser humano sin haber cumplido el propósito aquí en la tierra? Porque 70 años es para cumplir un propósito. ¿Por qué un ser humano se quiere ir antes de tiempo? ¿Por qué un hijo, si su padre tiene ya cierta edad, está padeciendo en un lecho? Los médicos dan qué diagnóstico. Y todavía me dice, ore pastor para que mi mamá no se muera. Lea la Biblia. ¿Y cuántos años tiene tu mamá? 80. Su merced, lea la Biblia. ¿Me estoy haciendo entender? A ver, si el Señor quiere dejarle hasta los 100, no es necesario orar. Es voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no la quebranta a nadie. Usted no tiene que orar ni ayunar, porque dice la palabra que nadie durará un día más ni un día menos. Es propósito de Dios. ¿Estamos? Entonces, sigamos viendo frente a la palabra este tema del suicidio. ¿Sí? Este tema del suicidio. Acompáñeme en los Salmos, sabiduría. Qué lindo, sabiduría. Salmos 39. Venga para acá. Salmos 39, versículo 4 al 6. Y miren lo que le dice el salmista David. Hazme saber, Señor, mi fin. Él es rey. Él es rey. Respaldado por Dios. Venció a Goliat. Un hombre, un estratega, un tremendo. Y dice,
hazme saber, Señor, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Y hablando de el contexto de la historia del Salmo 39, David está lleno de vida. Uno de los apegos a la vida es cuando la vida, por lo que hemos construido, por lo que hemos hecho, nos ha sonreído. Entonces creemos que tenemos ¿qué? El mundo en nuestras manos. Y yo no me quiero ir, yo quiero vivir de 100 años. Mire lo que dice David: hazme saber cuántos días son. ¿Por qué? Porque por más fuerte que me vea, frágil soy. Por más fuerte que me vea, por más super líder, por más gobernante, bueno, lo que sea, por más alto que hayas llegado, somos frágiles ante la presencia y la voluntad de Dios, ¿cierto? Y vemos cómo en ese versículo 4, ese salmista reconoce que por más años de vida que viva, nada somos ante la eternidad. Nada somos. Versículo 5. He aquí, diste a mis días ¿qué? Tremendo. Si nosotros tuviésemos en cuenta esto, las cosas serían diferentes. Mucha gente no viviría amargada. Diste a mis días término corto y mi edad es como ¿qué? Nada delante de ti. ¿Qué son? Si para él 1000 años es un día y un día son 1000 años, ¿sí? Pero aquí empieza lo que el Señor quiere ministrarnos frente a suicidio. El tema de hoy, suicidio frente a la Biblia, ¿sí? Ciertamente es vacío todo hombre que vive. Vanidad no viene de pintarse y vestirse y arreglarse el cabello. No, vanidad viene de vano, y en el griego la palabra vano original traduce vacío. Y mire lo que habla el rey David, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Todo hombre sin Dios es vacío. Todo hombre sin Dios es vacío. Versículo 6. Ciertamente como una sombra es el hombre. Hoy un rey con todo a sus pies. La sabiduría de Dios le permite reconocer que Él no es nada. Él puede ver la eternidad. Él no se quedó viendo los castillos, los reyes que venció, que mató a Goliat. No. Él pudo ver dentro de él por el Espíritu la eternidad y dijo: esto no es nada. Esto no es nada. Esto no es nada. ¿Sí? Pero aquí viene lo mejor. Vamos a entrar en materia. ¿Qué pasa? Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente de una forma vacía se afana. El afán, 2 puntos, es sinónimo de ansiedad. El afán es sinónimo de ansiedad. Quiero ver ya. Quiero que cambie ya, quiero que pase ya, quiero que me sane ya, quiero morirme ya, quiero subir ya, quiero que me nombren ya, quiero tener plata ya, quiero lograrlo ya. Y ahí entramos en ansiedad. Entonces ponemos a funcionar nuestro cerebro de una manera fuera de lo normal. Sin consumir drogas, activamos la psiquis a unos niveles que enferman el cuerpo. Y ahí es donde todo lo que en el alma no sabemos procesar afecta a nuestro cuerpo. Nos preocupamos, nos afanamos, entramos en ansiedad sin saber, caemos en depresión sin darnos cuenta, y con los años vienen enfermedades. La más sencilla y conocida, ¿cuál es? Cáncer. Pero conocí personas que llegaron y: doctor, ¿qué es? No sabemos, su merced, ni qué es, ni cómo se cura, porque es una enfermedad del alma. Y para una enfermedad del alma no hay sanidad humana, no hay fármacos, no hay médicos.
Es la presencia de Dios la que sana un cuerpo enfermo del alma. Motor número 1 de un cáncer, la falta de perdón, la falta de aceptación, la falta de aceptar una realidad, la falta de que perdiste, que caíste, que se fue, que te traicionó, que te hirió, que te metió el puñal por la espalda. ¿Cómo? Y cogen, aceleran ese organismo y empiezan a sobreproducir cortisol y cortisol y cortisol y cortisol y ¡pah! Se destruyen. Y le hablo científicamente. Ahora, espiritualmente, el suicidio ya tiene que ver con algo más que el cortisol. Ya es espiritual. Estamos, entonces, sencillamente en estos 3 versículos, el salmista, ¿sí? Muestra la realidad de nuestra existencia. Vivimos guiados por lo vacío. Si Dios no está en nosotros, ¿sí? Y nos afanamos, pues terminamos destruyéndonos por aquello que no es eterno. Veámoslo en Job 1:21. A Job le acaban de dar la noticia: tus hijos murieron, todas las riquezas destruidas, todo acabado. ¿Sí? Job 1:21. Es que esto fue un WhatsApp que me llegó a última hora, por favor. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio, léalo, y el Señor, no el diablo, utilizó el diablo para que le quitara, pero él sabía a quién le servía. El que vive culpando al diablo aún no ha conocido la verdad de Dios. El que responsabiliza a Satanás de lo que le pasó no ha conocido la verdad de Dios. Porque claro nos dejó en Job que para que Satanás pudiera tocar a Job, tuvo que pedirle permiso a Dios. Y Dios le dijo: quítele todo, pero no me le toca la vida. Y así lo hizo. Y cuando viene esa realidad, mire lo lindo que dice: el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor, dándome o quitándome, exaltado. ¿Estamos, iglesia? Ok. Deje que la palabra lo ministre, deje que la palabra le enseñe, deje que la palabra le quite los argumentos frente a esta realidad. Acompáñeme al Evangelio de Mateo, capítulo 6, que es el Evangelio del Reino. 6, 19 y 21. Dice así la palabra: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también su ser, todo su ser. Donde esté vuestro tesoro. ¿Qué es un tesoro? ¿Qué es un tesoro? Tesoro, me di la tarea de buscar el significado. Tesoro es un lugar donde se guardan cosas valiosas. Tesoro es un lugar donde se guarda. Pero dice: encontré un tesoro. El tesoro es lo que se guardó ahí, lo que se escondió ahí. ¿Sí? Y él dice que no hagamos ¿qué? Tesoros en la tierra. Él no nos mandó a amontonar riquezas a la tierra. Espero que la iglesia esté atenta. Dios no nos mandó a construir tesoros en la tierra. Y recuerde que hoy estamos hablando de suicidio. Dios no nos mandó a construir tesoros aquí en la tierra. Vinimos aquí para entender la voluntad, para ver desde aquí el reino que es la eternidad y construir tesoros. ¿Dónde? Hay personas que se suicidan porque simplemente vienen, entran a la sociedad, al colegio, ¿sí? Y ven la realidad de otros
¿Y él por qué tiene tenis finos? ¿Y él por qué si come bien? ¿Y a él por qué si lo quiere el papá y la mamá? Y se suicidan. Esos son tesoros, porque cuando le hablo de tesoros y riquezas, no estoy hablando de lo material. Tú puedes hacer de un ser humano un tesoro. Tú puedes hacer de tu cónyuge, de tus hijos, de tus padres un tesoro. Por falta de sabiduría. Tú puedes hacer de tu misma vida un tesoro. Por falta de sabiduría. ¿Sí? Y escúchame muy bien. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestra mente. La pregunta aquí es, estamos hablando de suicidio. ¿Dónde está mi mente? ¿Dónde está mi mente? Hoy vamos a ver los 3 tiempos del suicidio. Todo suicidio tiene 3 tiempos. Un antes, una hora y un después. Y bíblicamente están los tiempos del suicidio. Uno no tiene que ir a ningún lado a pedir respuesta. Si usted tiene intimidad con la palabra, ahí está todo. Todo para nuestro proyecto de vida. Y entonces, cuando dice, ¿dónde está mi mente? Acompáñenme a Proverbios 4:23, pero regálamela en Dios habla hoy. Yo la coloqué en Reina Valera, Proverbios 4:23, leámoslo ahí, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dios habla hoy. Cuida tu mente más que nada en el mundo, porque es fuente de vida. Antes de suicidarse un ser humano que descuidó la mente. ¿Por qué se suicidó? Porque descuidó su mente. Wow, para soltar este juicio, no, yo estoy predicando la palabra de Dios. Yo estoy predicando la palabra de Dios, no juzgando. Cuidado, no se me desconecte. Antes de que llegáramos aquí, ¿de qué estamos hablando? De riquezas. La persona que hizo de su matrimonio una riqueza, que pensó que era que su matrimonio y su cónyuge tenía que ser el príncipe azul, que pensó que sus padres tenían que ser lo perfecto, que en su trabajo su jefe, y resulta que la realidad es totalmente ¿qué? Contraria. Es totalmente contraria. Y cuando tú le has vendido una idea a tu cerebro, cuando tú has metido un concepto acá, el cerebro te lo va a pedir. Bueno, no dijo que usted iba a ser feliz con esa persona. Mire cómo lo trata, mire cómo la trata, mire lo que le pasa. No es que iba a ser feliz cuando se graduara y mire cómo está, no tiene ni para comer. No es que iba a ser feliz en ese trabajo y mire cómo está y mire cómo está. Ajá. Y empieza ese conflicto, pierdes el control de la mente y ahí es donde viene lo que no debe venir. Cuida tu mente más que nada en el mundo. Y yo pregunto, ¿estamos cuidando la mente? ¿Cuánta gente por cuidar? ¿Cuántos padres por cuidar los hijos terminaron locos? ¿Cuántas esposas por cuidar al marido terminaron? Y el marido llevando a la mujer con la moza al manicomio. Amorcito, acompáñame a llevar a esta loca. Y la pobre loca se enloqueció por haber hecho del marido un tesoro, por haber hecho de los hijos un tesoro, por haber hecho del dinero un tesoro, por haber hecho de todo un tesoro, siendo que el tesoro es Dios en nosotros, Dios con nosotros. Es la manera como tú enfrentas la vida. Es como no te apegas a nada ni a nadie. Amar no es sinónimo de apego. Y la consecuencia del apego, ¿cuál es? Miedo.
El día que usted le tiene miedo a su marido, miedo a sus padres, miedo al jefe, miedo a la vida, es porque tú no has entendido la vida de parte de Dios. A los seres humanos se les respeta, pero no se les tiene miedo. A una autoridad, a un político, a un profesional, a un líder religioso, se les respeta, pero no se les tiene miedo. A las personas hay que aprender a hablarles como cara a cara. En mi tiempo de ser libre, y estoy hablando hace muchos años atrás, el Señor me empezó, pues ¿cuántos años? En esa época el alcalde era el doctor Conde. Recién llegadito acá, yo venía ya con proceso y me mandó a hablarle. Me dijo, no le diga alcalde ni doctor, llámelo por su nombre. Cuando usted le habla a alguien que es un título por su nombre, se ofenden. Cuando usted le dice al doctor, ¿qué hubo, Carlos? ¿Y este aparecido? No, el aparecido es él que ni sabe dónde está parado. Porque la mejor manera como usted respeta a alguien es llamándole por su nombre. Arminda, ¿cómo estás? A mí por eso no me ofende que me digan Martín. Cuando tú no sabes quién eres en Cristo Jesús, necesitas que te antepongan un título. Dile al que tiene al lado, al que tienes al lado, dile, trabájale a tu baja autoestima. No, díselo, dile, oye, trabájale a tu baja autoestima. Tú no eres un título pegado en la pared. Tú no eres un título. En el ejercicio de quebrantamiento, ¿cuántos estudiaron en el ejercicio de quebrantamiento? ¿Recuerdan al doctor Campos? ¿Qué nos pidió? Dijo, a mí no me digan doctor Campos, yo soy su hermano. Díganme Luis, díganme como quieran, pero no me llamen doctor. ¿Por qué? Porque la medicina es una función, no un título. El pastoreo es una función, no un título. La gerencia es una función, no un título. Y cuando tú antepones el título por la función, ahí es donde nos desviamos y desafortunadamente para muchos eso los lleva a suicidarse. Quiero hacer aquí un paréntesis. Suicidio no es solo quitarse la vida física. Hay gente que por no cuidar la mente suicidó su matrimonio aunque siguen con vida. Suicidaron sus finanzas aunque siguen con vida. Suicidaron su salud aunque siguen con vida. Suicidaron su relación con la vida, con la sociedad, aunque siguen vivos. Tú sin quitarte la vida puedes suicidar áreas de tu proyecto de vida. Hay gente que suicidó su relación con la familia. Hay gente que suicidó su área académica, siendo llamados a alcanzar altos niveles de conocimiento para servirle a la humanidad. Suicidaron su área académica. Suicidaron su área laboral. Suicidaron su área de servicio. Si no vivimos para servir, no servimos para vivir. Entonces el suicidio no es quitarse solo la vida física. Hay gente que estando viva ya se suicidó en su proyecto de vida. Es esa gente amargada, negativa, que culpan a todo el mundo de todo. ¿Cómo descuido yo mi mente cuando mi proyecto de vida se centra en hacer tesoros aquí en la tierra? A ver, sentémonos a hablar con un psicólogo, un médico, bien, con un ingeniero, un matemático, un administrador, personas con una verbalización. Y su razón de ser, ¿cuál es? Hacer tesoros en la tierra. Sin darse cuenta, van perdiendo, van suicidando su vida. Van suicidando su vida. Mírame, para que en esta sociedad, y hablo del mundo entero, tú puedas avanzar sin la dirección de Dios, tú tienes que pertenecer a esa sociedad. Tienes que comportarte como la sociedad dice. Tienes que hablar como la sociedad dice. Tienes que vestirte como la sociedad dice. Y cuando tú decides ser tú, la sociedad te rechaza.
la sociedad te hace aparte. Y el sistema religioso sí que hace daño. Porque con el sistema religioso te meten a Dios de por medio. ¡Oh! Dios lo va a castigar. Usted se va para el infierno. Usted no sé qué. Y usted dice que por obedecer a Dios, que no es más que mandato del pastorcito y del líder religioso y del curita, usted vive toda una vida ahí frustrado, amargado. Aquí estoy, Señor, honrándote. Yo nunca he querido hablar con Dios. Nunca he querido decirle, Señor, estoy amargado en este matrimonio. Estoy amargado con mi vida. Me siento frustrado. Quisiera meterle una patada por el rabo a esta persona y sacarla volando. No, porque todo le da miedo. Hay personas aquí que necesitan el efecto de Pedro. Hasta que no niegues a Dios con tu corazón, no podrás creer en Él. Porque la fe que tú dices creer en Dios no es más que una fe transmitida generacionalmente. Hasta que usted no se pare y le diga, ¿cuál Dios? ¿No ve cómo estoy? Ahí es cuando Él viene y dice, venga para acá. Venga y le enseño por qué está así. Pero no te voy a destruir ni te voy a mandar al infierno. Yo soy el único que te ama. Pero es que hasta en la relación con Dios permitimos que la mentira se metiera. Que usted con Dios debe hablar así, que usted con Dios, que cuidado, que vístase así, que cuidado aquí, que cuidado allá. Qué lindo cuando Pedro le dijo, Pedro era el más sincero de todos, el más arremetido. Y Señor, metámonos al rancho con la esposa. Y si mi mujer me cantaletea una vez al día, ¿qué hago? Perdónala, Pedro. Bueno, y si me cantaletea 7 veces al día. Y ahí sí lo cogió el Señor, le dijo, mire, si te cantaletea 70 veces 7, o sea, si toda la vida te va a cantaletear, toda la vida la vas a perdonar, porque yo estoy contigo. Pero Pedro, ¿qué estaba haciendo ahí? Estaba reconociendo su debilidad. Me cuesta aceptar la cantaleta de mi mujer. Señor, y si mis amigos me meten a la fuerza una cerveza. No, de eso no se hable, porque ¡ay! Satanás se lo lleva. Por eso es que está la humanidad así. Porque quieren esconder todo. Porque no son capaces de ser descaradamente sinceros delante de Dios. Y son unos aquí y son otros allá. Porque la sociedad no acepta que tú seas el que eres. La exigencia número 1 para ser parte de esta suciedad es que seas hipócrita, que vivas de apariencias, que quieras ser como los demás. Pero eso sí, cuidado se atreve a hacer usted. Cuidado se atreve a decirle al único que se le debe y necesitamos hablarle, Señor, ¿cómo es aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué sucede, Señor? Entonces, mira, cuando mi mente no está sometida al Espíritu Santo y no está llena de la palabra de Dios, cuando la mente no está llena de la palabra de Dios, la muerte puede entrar de muchas maneras a la vida del ser humano. Mira, un suicidio, cuando veamos ahorita los 3 tiempos del suicidio, no es de que la persona dijo ya, me voy a matar. No, la muerte le entró de la manera como menos lo pensó. Primera causa o primera puerta que utiliza, que por la que puede entrar la muerte a un ser humano, insatisfacción. Este matrimonio, este trabajo y esto, y yo lo poquito que gano, y yo no sé qué. Y lo que más fortalece la insatisfacción, ¿cuál es? Mirar la vida de otros. Porque como todos somos hipócritas, nadie se muestra como es. ¿Y él por qué si lo logró? Yo también puedo lograrlo. A ver. Es garrafal no conocer el propósito de Dios para nosotros. En estos días me reuní con los músicos y decían, ¿aquí para dónde vamos?
Pues yo no sé para dónde vaya usted, pero yo sí sé para dónde va Camino de Vida Plena. Y Camino de Vida Plena no tiene ningún propósito de ser empresa ni impactar a nadie. No, Camino de Vida Plena solo tiene un propósito: que te llenes de la palabra de Dios aquí. Porque si tú no te llenas de palabra de Dios, será en vano todo lo que construyas. Porque el hecho de que alcances el éxito ante el mundo no quiere decir que alcanzaste la gracia de Dios. Cuando uno conoce el propósito de Dios, créame que por eso Él dijo: coge tu cruz y sígueme. Cuando uno conoce el propósito de Dios y se lo imparte y se lo establece, y uno empieza a mirar a todo el mundo, pero ¿y por qué allí dicen esto? ¿Pero por qué? Y es cuando ahí sí viene el Espíritu Santo y te dice cara a cara: pues bien, llegó el día. ¿Vas a buscar la gloria de Dios o la gloria de los hombres? Escoge. Porque la presión social, cultural y religiosa es muy grande. Todo lo que uno siembra recoge. Todo lo que uno siembra lo recoge. Hasta una mala mirada la vamos a pagar acá. Ay, yo soy salvo, justificado, redimido, perdonado, salvo y vida eterna. Pero para allá no nos llevamos nada. Aló. ¡Ey! Aquellos que tienen el copete levantado aunque no sean mujeres. Que se creen más, que se creen qué. Así decía el sacerdote José Luis Hernández: bájate el copete, bájate el orgullo, bájate la prepotencia. ¿Sí? Cuida tu mente más que nada en el mundo. ¿Cómo descuidé yo mi mente creyendo que estaba haciendo lo mejor? Cuando estuve en la universidad, yo iba a ver mis materias, los parciales. Señora Dielita, yo no llegaba a ver mi código, cuánto había sacado. Yo tenía en un cuaderno el código de los otros que competían conmigo. Ahí me decían cerebrito. Me ha gustado estudiar, me fascina estudiar, y tenía que ser el primero. Yo no aguantaba ser el segundo. Y yo llegaba el primero y miraba el código de Digran se llamaba él. Yo, uy, hijo de madre, me ganó. Y el otro, y yo no veía que había sacado 4.7. El otro sacó 4.8, el otro 4.9. Para mí, perdí. Orgullo, prepotencia. Cuando Dios me trajo a Faca, después de haber sido líder de líderes, que no me quedaba grande nada, no sé cuántos años me cerró las puertas de todo. De todo me cerró las puertas. Olvidé la cantidad de hojas de vida que pasé, no la creía. En todo lo que trabajé, los liderazgos que desempeñé allí en Bogotá, todo lo que hice cuando llego aquí, me dejó así con la mano, que soy aquí durante buenos años. El Señor me mantuvo a través de mi esposa y de mi mamá. Y un día le dije: ¿qué pasa? Me dijo: es que tus pensamientos no son mis pensamientos y tus propósitos no son los míos. Y así no quieras, yo te llamé a servirme. Primero tumbo la mentira y luego edifico la verdad. El Salmo 23:1, ¿cómo dice? El Señor es mi pastor. ¿Cuál es el lugar donde siempre falta algo? Una mente descuidada. La mente siempre va a decirte: falta. Johnny me comentaba en estos días una revelación que le dio el Señor en Génesis. Ahí esos versículos, Johnny, cuando el Señor le dijo: de todos los árboles puede comer, o sea, le dio una millonada. Le dijo: pero de este arbolito no coma, ¿sí? Tú verás cómo armas lo que nos vas a compartir. ¿Y Adán en qué se fijó? Y Eva, en lo que les faltaba, el árbol. Mire, revise su vida, en qué nos fijamos. En lo que nos falta, no en lo que tenemos. Así lo hayamos despilfarrado, así lo hayamos perdido. Es más, bienaventurados, doblemente bendecidos los que tuvieron algo y se los quitó el Señor. ¿Para qué? Para que no pongan sus ojos en lo que lo pusieron. Y no piense que Dios le da a volver eso. Dios ya te dio lo que tú necesitabas. Este es el año, dijo el Señor, donde nos va a dar lo que necesitamos, no lo que queremos y pedimos.
Dios me está dando lo que yo necesito, no lo que usted quiere y lo que usted pide. Amén. ¿Estamos aquí, iglesia? Ok. Entonces, cuando mi mente no está llena de palabra, sometida al Espíritu Santo, la muerte puede entrar de muchas maneras a la vida del ser humano. ¿Sí? Y vamos a verlo a través de un ejemplo bíblico. Vamos a verlo. Cuidado, vamos a ver un error vivencial que al frente al suicidio. Cuando alguien se suicida, ¿qué pasaría? ¿Qué pasará en ese hogar? Los religiosos, ay, es que ahí no estaba Dios, ay, que bueno, una cantidad de cosas. O sea, eso pasa es en los peores hogares, aquí no. Cuidado. Cuidado con eso. Cuidado con eso. ¿Sí? Pues si ustedes no sabían, en la única verdadera iglesia que existió aquí en la tierra, hubo un suicidio. En la única verdadera iglesia. ¿Sí? Y cuando hay suicidio se buscan culpables. ¿Qué pasaría? Claro, es que la mujer, es que el marido, es que no sé quién, es que sí sé cuándo, es que no sé qué. Entonces, en la iglesia de los apóstoles del Cordero, el culpable fue Jesús. Lucas capítulo 22, 1 al 4. Lucas capítulo 22, 1 al 4. ¿Estamos acá, iglesia? ¿Nos está hablando el Señor, sí o no? Muy bien. Dice así la palabra. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Satanás coloca en Judas un pensamiento. Satanás coloca en Judas una intención. Satanás coloca en Judas un propósito. Y este discípulo, aún estando con Jesús, este discípulo siendo del equipo de trabajo de Jesús, no supo discernir ese pensamiento, esa intención, ese propósito. Y estando con Jesús, no supo guardar su mente. El hecho de que usted esté sentado aquí no garantiza que usted guarde su mente. Dígale al que tiene al lado, no culpes a nadie y mucho menos al pastor de que usted no quiera cuidar su mente. Te pueden ser infieles, te pueden insultar, te pueden maltratar, te pueden robar, te pueden vender, pero cuida tu mente, porque un hijo de Dios, como dijo Job, sabe que desnudo vino y desnudo se fue. Pero aquí, ¿qué hay? Entonces el tema no es la realidad. El tema no es el problema. El tema no es la muerte del ser querido. El tema no es la infidelidad que estás viviendo. El tema no es el conflicto que tienes ahí. El tema no es que tu jefe te la montó. No, el tema es que tú no estás guardando tu mente. Y yo creo que esto no, la palabra de Dios no es coincidencia. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Aún en mi equipo, a quien yo le entregué el departamento de finanzas, no quiso guardar su mente. No la quiso guardar. ¿Usted cree que el Señor le va a justificar que usted diga, cuando se le fue antes de tiempo, entre comillas, Señor, es que usted que todo lo conoce sabía cómo es mi marido, ¿cierto? De pronto el Señor le dice, te voy a mostrar la eternidad donde no existe el tiempo. En la eternidad tu marido ya entró porque se arrepintió. Allá no hay títulos,
Allá no hay consanguinidad. Ay, mi mamita no la veo, ni la va a ver, porque usted nunca la trajo a Jesús. Usted la llevó a la fuerza a un culto, pero no le presentó a Jesús. Evangelizar no es traer gente a un lugar. Evangelizar es traer gente a la palabra para que conozcan la verdad. Cristo no necesita que nadie lo presente. ¿Estamos acá? Entonces, dice que don Judas, ¿sí?, estando con Jesús, siendo del equipo de Jesús, no supo guardar la mente. Juan 13, acompáñenme a Juan 13. Juan 13, 1 y 2. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Ahí está confirmando lo que le dije ahorita. Él no supo discernir. Esto lo vamos a entender ahorita que veamos los 3 tiempos del suicidio. Cuidado, que esto nos tiene que mover el piso hoy. ¿Qué hay en tu mente ahorita? ¿Qué pintas de bueno y no es tal? El problema es que para el sector religioso lo único malo es tomar, fumar y adulterar. Y dice la Biblia que ellos fueron por los que vino Jesús. Y el resto, sin tomar, fumar, ni adulterar, ni robar, ni decir groserías, ni decir mentiras, todos lindos, descuidaron esta. Descuidaron esta. ¿Hay algún antecedente bíblico de que Judas fuera alcohólico? ¿Antecedente bíblico? ¿Histórico? Tampoco. ¿De que él fue el que no? ¿Le gustaba la plática? ¿Qué es lo que le gusta a usted mientras caminas con Jesús? Eso puede ser un portón abierto. ¿Qué es lo que le gusta? Yo no estoy diciendo que el dinero sea pecado ni malo, pero el amor al dinero es otra cosa. El amor al dinero es otra cosa. ¿Estamos, iglesia? Ok. ¿Qué pensamiento persevera en mi mente? Venga, vamos a ser descaradamente sinceros. Venga. Este es un momento muy precioso. Esto es un regalo muy grande de parte de Dios. ¿Cuántos están acá? A ver, atrévase a ser descaradamente sincero. ¿Cuál es el pensamiento que persevera en su mente? ¿Cuál es? Pero no te me vayas a conductas pecaminosas, porque todos somos débiles. Romanos 8, 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es suicidio, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces el problema no es que te echaron la madre. El problema no es la persona que te está ahí. El problema es que la persona te dice, te hace, y tú te llevas eso en la mente y perseveras con eso en la mente. Dice un cuento, una parábola, que 2 monjes iban caminando y de pronto llegaron a atravesar un río y había una señora. Y la señora le dijo a los monjes: ¿me ayudan a pasar el río, por favor, que no sé nadar? Y un monje dijo: con mucho gusto. Y se la echó al hombro atrás, ¿sí? A tuta. Y cuando se la echó al hombro, el otro monje se dio cuenta que la vieja no tenía calzones. Y pasaron al otro lado y el monje la soltó, le sirvió. Y siguieron caminando, la mujer siguió para otro lado. Y el otro monje: ¿cargaste una mujer en pelota? ¿Le cogiste las nalgas?
Y ya iban como 3 horas de camino. Y el otro monje de él, y hasta que se volteó y le dijo: mira, vamos a dejar algo en claro. Por hacerle un favor a una mujer, la pasé de un lado a otro y estaba sin calzones. Pero cuando pasé el río, yo la solté. Usted es el que la sigue cargando. Yo te hice daño, pero eso ya quedó atrás. A ti te fascina y te deleitas quedarte en el daño, en la ofensa, en la herida, en la traición. Escoja. Cuida tu mente. ¿Qué me dijo? ¿Qué me hizo? ¿Por qué se le olvidó 70 veces 7? 70 veces 7, borra ese pensamiento de ahí. 70 veces 7, no pienses más en el pasado. 70 veces 7, te estás matando a ti mismo, recordando y manteniéndote ahí. ¿Qué me hizo? ¿Y qué me hizo? ¿Y qué me hizo? ¿Y qué me hizo? Es una puerta al suicidio. Puedes suicidar, mírame, esa buena vibra, actitud que te dio el Señor para hablar con todo el mundo, para comunicarte con todo el mundo. No dejes que nadie te robe lo que Dios te dio. ¿Estamos acá? No dejes que nadie te robe lo que Dios te dio. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es ese pensamiento que persevera en mi mente? Wow. Y aquí viene el grosso. Señor, gracias. Mire esta belleza que encontré antes de ir a los 3 tiempos del suicidio. Evangelio de Juan 13, vamos a ir desde el versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Cuidado, aquí hay una sabiduría única. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. ¿Cuál era el mimoso? Juan, el lambón. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Psst, Juan, psst, ¿cuál es el tráfugo aquí? Sáquele ahí. Lo levantamos a golpes, diría Pedro. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién te va a traicionar? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Bueno, perdón. ¿Cuál es nuestra actitud ante una traición? ¿Ah? ¿Cuál es nuestra actitud ante un ataque? ¿Ah? ¿Cuál es nuestra actitud? Mire lo que hace el Señor. Coge un pedacito de pan y dice: a quien Dios le dé el pan, ese es. O sea, cumplió con la palabra. El que te hiera, el que dale de comer, dale de beber para que él se avergüence, ¿sí? Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. En pocas palabras, Jesús sabía quién lo iba a traicionar. Jesús sabía quién lo iba a traicionar. Y después del bocado, aquí es donde le digo que hay secretos escondidos y tesoros muy guardados. ¿Quiénes aman la palabra de Dios? ¿Quiénes aman la palabra de Dios aquí? Mire este tesoro. Y después del bocado, pero ¿de qué está hablando aquí? La mano de Dios le da un bocado de pan a alguien y después de dárselo, entra Satanás. ¿Qué tesoro y misterio más grande hay acá? Entonces Jesús le dijo:
¿Qué le dijo el Señor? Cuidado, parcero. Cuidado, porque es que yo soy. Usted no sabe quién soy yo, Judas. A ver, Judas, lo que vas a hacer, hazlo rapidito. Usted sabe que estaba orando ahí el Señor Jesucristo. Romanos 8:28. Porque todas las cosas, sobre todo lo que esta mentecita cauterizada no entiende, ayuda para bien. Una mente llena de apegos, de miedos, de cosas. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder? Hazlo pronto. Hazlo, vaya. ¿Me va a vender? Hágale. Y aún así los discípulos no entendieron. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Ve. Acaban de preguntarle, dígale que cuál es el traicionero, el tráfuga. Jesús dice, al que yo le dé el pan, ese me va a traicionar. Y Jesús le da el pan y ellos no entienden. 29. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Estamos hablando de suicidio. En estos dos versículos hay una revelación muy grande de por qué un ser humano se quita la vida. Aquí está ese tesoro y ese secreto guardado. Aquí está. ¿Y quieren saber algo? Pasé 27 días de rodillas. Usted le pregunta, Señor, vamos a la palabra. Ahí está. Porque los líderes religiosos todo lo agrandan. Esto solo me lo dijo a mí. Acá está todo revelado. Si usted pasa tiempo con Dios, tiempo de calidad, Él te revela y te contesta todo lo que tú le preguntes. Todo es todo. Lo que pasa es que no tenemos paciencia. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Aquí hay algo, hay una pregunta que yo, Martín, me hice y se la quiero compartir. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. ¿Estamos? Vamos a ver ahora los 3 tiempos. La pregunta que yo me hice se la voy a compartir ahorita. Los 3 tiempos del suicidio según la Biblia. Tome nota. ¿Cuáles son los 3 tiempos para que una persona se suicide? Teniendo como ejemplo ¿a quién? A Judas. ¿Sí? Mateo 27. Mateo capítulo 27, versículos 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. ¿Se arrepintió o no? Sí, reconoció, la embarré. Yo pensé que me iba a ganar ahí 30 moneditas de oro, 30 millones, me iba a ganar una casita, me iba a ganar un carro, y que al man simplemente lo iban a azotar, lo iban a soltar, y yo iba a seguir manejando el negocio, pero ahora iba a llegar en camello, porque necesito un camello para servirle más al Señor. Y entonces pues lo vendo, me dan la platica y vuelvo en camello, y aquí no pasó nada. Así piensa la mente. Eso hago a la vuelta y ¿sí? ¿De qué manera se entra? ¿Verdad? Dice, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, mire esto, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Wow. El que tenga oídos que oiga.
El que tenga oídos que oiga. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se suicidó. Se suicidó. Alguna vez le escuché a alguien que esto no era arrepentimiento, sino remordimiento. Pues es fácil mirar los toros desde la barrera. Pero él, bíblicamente, reconoció su pecado, lo confesó, no solo lo confesó, fue y devolvió el dinero. Pero hubo algo, el cual él lo desconocía y lo llevó al suicidio. Mira, pregunto, si Judas no se hubiera suicidado, ¿Jesús lo hubiera perdonado? ¿Sí o no? Ok. Si Judas no se suicida, Dios, Jesús lo perdona. Descuidó su mente. Ahora venga acá. Usted y yo no estamos librados de vivir una situación de esas. ¿Qué es lo que está enfrentando Judas? El error más garrafal de su vida. Y es donde vamos a ver el primer tiempo del suicidio. El suicidio tiene un antes, una hora y un después. Vamos a ver el antes en Judas. Acá, atentos, vamos a ver el antes en Judas. El antes es el momento donde consciente o inconscientemente, atentos iglesia, es el momento, son los días, semanas, meses, años, donde el ser humano, consciente o inconscientemente, construye la persona debido a la realidad que enfrenta. Este marido me tiene, soy loco, loca. Este jefe, esas deudas, este trabajo, esta enfermedad, esta situación, el bullying, mi papá, mi mamá. Eso es un tiempo antes. Y debido a esa realidad, la persona construye una estructura mental. Construye una estructura emocional, una estructura mental de conceptos, emociones y sentimientos fundamentados en las situaciones que según él se salen de su mano y lo llevan a perder el control. Definitivamente, o tomamos esto en serio, o aunque no te quites la vida, cuando mueras, simplemente el Señor te dijo: venga para acá porque usted estaba muerto hace tiempo. O tomamos esto en serio o no hay nada que hacer. ¿Dónde está el meollo? Aquí, mi hermano. ¿Habrá algo imposible para Dios, Natalia? Dice el Señor que para el que cree todo es posible. Todo es posible. Ese es el antes. Entonces, venga aquí. Venga aquí. Nadie, no existe un registro histórico ni bíblico, ni los apóstoles dejaron nada que nos sustentara, porque tal parece que nadie supo lo que Judas pensaba, sentía y deseaba mientras caminaba con Jesús. ¿Cuál es el antes de un suicidio? Lo que usted piensa, siente y desea mientras camina en su vida. Ahí nace un suicidio. Si nos atreviésemos a ser nosotros mismos, podríamos salir y sin culpar a nadie, verbalizar. Verbalizar
no es para que el otro me cambie, ni el otro me acepte, ni el otro me mime, ni el otro cambie, ni el otro no. La verbalización es la puerta más grande por donde usted libera esa fuerza o intención que lo puede llevar a quitarse la vida. Verbalizar. Ok, no tienes con quién verbalizar. Cómprese un cuadernito y escriba. Me siento mamada con mi marido. Me tiene en una cárcel este hijo de madre. Nicolás Maduro es un santo al lado de este hombre. Hola, el hijo de madre no está tan mal, porque saca toda esa porquería que es la que te lleva ¿a qué? A hacer algo que no debes hacer. Es que no tengo con quién hablar. Si no sabías, solo estamos con alguien cuando estamos solos. Me fascina estar solo. Cuando hablo con el viejo Martín, cuando el viejo Martín me dice, ¿qué hubo, Martín? ¿Y qué? ¿Se acuerda? Y yo, pues, ¿para qué vamos para atrás? Venga, estamos aquí. ¿Cómo vamos a hacer que los de la alabanza están todos ahí, todos puntillosos? ¿Qué hacemos? Y es donde el viejo Martín viene y dice, uy, hermano, yo no sé qué hacer, ¿qué hacemos? Y pues hablemos con Dios. Pues hable usted con ese man, porque ese man mire cómo me tiene. Ese de adentro siempre va a estar inconforme, negativo, amargado. Ese de adentro siempre le va a mostrar lo peor. Tenemos que aprender a hablarle al que un día nos dice, vámonos de este mundo. Si usted no aprende a hablarle a ese que lleva adentro, que es el que lo lleva a tomar malas decisiones, no hay nada que hacer. Háblele. Uy, es que estos hijos que tengo sí son una porquería. Venga, bájele el voltaje. Escriba, verbalice. Ahora, cuidado. Ese verbalice es de doble filo. Porque si tú le abres el corazón a quien no debiste abrirlo, todo lo que tú digas será usado, porque ese que hoy es tu gran amigo y amiga, solo por el celo de Dios, al día siguiente te lo pone enemigo, para que aprendas. Maldito el varón que confía en el hombre. A los seres humanos no se les abre el corazón, a no ser que el Espíritu Santo te diga, mira, ven y habla con él. ¿Por qué? Porque él sí sabe y es consciente que quien lo sacó de ese cementerio fui yo. Cuando hables, no hables con un teólogo, con un hombre que tiene mucho conocimiento. Habla con alguien que viene de abajo, que salió de la escoria, que salió del estiércol y que hoy huele a perfume divino. Esa persona tiene en claro que lo que es por gracia de Dios y nunca te va a rechazar, nunca te va a juzgar. La palabra que va a salir de su boca va a ser de motivación. Nunca te va a decir, ay, el diablo, ay, no. Dale, Dios está contigo. Dios está contigo. Nunca te va a condenar. El que juzga y condena a alguien nunca ha experimentado la misericordia de Dios. ¿Tú sabes por qué tú no le perdonas el error a la que era tu gran amiga y tu gran amigo? Porque tú no has comido estiércol en la vida. Hiciste un ideal de la vida, que según uno merece que todos me sean fieles, todos tienen que seguirme a mí. Si el hombre hecho, el Dios hecho hombre, el único que sí merece que nadie lo traicione, si escucharon los versículos anteriores, ve y traicióname, porque hace parte de mi misión. ¿Y qué tal que parte de tu crecimiento es que te hieran, que te traicionen, que te vendan? Parte de tu proceso de madurez es que te queden mal. Parte de tu proceso de madurez es que no crean en ti, que no confíen en ti. Porque solo ante esa realidad de adversidad es que sabemos a quién debemos ir y quién es el que nos fortalece.
Pobre aquel que piensa que su fortaleza está en la aprobación de los hombres. Eres un débil. Cuando puedas hablar con libertad, a sabiendas que te van a rechazar, conociste la libertad y la verdad. Pero cuando tienes que acomodar las palabras para que al final de tu discurso todo el mundo diga: wow, nadie ha hablado así, vas para abajo que te las pelas. Cuando tienes que vender tu identidad, tu valor y tu carácter para ser aceptado por los demás, cuando no te puedes mostrar como eres, ahí tú estás a las puertas del suicidio, no solo de tu vida física, sino de tu proyecto de vida. Porque el Señor dijo: es mejor que fueras frío o caliente, pero a un tibio lo vomito. A un tibio lo vomito. Y tiene que ver con el tema social, cultural. ¿Sí? Entonces, el antes, ¿sí? Es esa construcción mental que hacemos, Daniel Fuentes. Una construcción mental. ¿Y por qué nací en este hogar? Ok. Y entonces, ¿por qué hay un pensamiento en tu mente que te dice que ese hogar no era el que tenías que nacer? Porque tus ojos miran los hogares que aparecen por televisión, por los compañeros de trabajo. ¡Ay! Tu Edén y tu paraíso es ahí donde estás. Tu Edén y tu paraíso es ahí donde estás. Pero yo he cometido muchos errores. Dale tiempo a Dios. Dile a esa persona que tienes al lado: dale tiempo a Dios. El tiempo es el único que muestra la verdad, O esperas a que te vaya mostrando mi propósito contigo, o aquí no hay nada que hacer. Yo quería ser Cash Luna, Eduardo Cañas, quería ser no sé qué. No. ¿Cuántos estamos hoy aquí? 40, 30, 50, no sé. ¿Cuántos están hoy en el servicio que hace Dante Gebel allá en Estados Unidos? Cientos de miles. Y yo. Nos cuesta aceptar la riqueza que Dios nos dio en la realidad que estamos. Y ahí nace el suicidio. Ahí es donde uno construye. Ay, Señor, ya no predico más, ya no soy más pastor. 17 años ya, entramos al año 17 y ni sede propia tenemos. Si Dios no habita en lugares construidos por mano de hombres, ¿a cuánta gente le robaron su platica diciéndole que ese templo es para Dios y que este es el altar? El día del sepelio de Kevin, yo siempre que voy a un sepelio, que es los únicos momentos que voy a una Eucaristía, como yo fui enseñado por un sacerdote, allí los feligreses son los que leen las lecturas. Yo tengo esa costumbre. Pues me metí atrás, le dije: párroco, ¿me permite hacer una lectura? Claro. Y ya cuando iban a hablar los amigos, que vino de parte de la alcaldía, vino una diputada y todos les pusieron un microfonito todo chimbis. Y allá donde uno proclama la palabra estaba bueno. Entonces, cuando iba a pasar la diputada, yo le dije: oye, díganle que los dejen leer allá. Y una figura que me guardo el nombre dijo: en el altar no nos podemos subir. Y yo: perdón. Si usted llama altar a un pedazo de cemento, usted no sabe qué es la vida. Usted no sabe quién es Dios. Y ese no es el problema de los líderes de religiosos. Es usted que no ha querido leer la Biblia y conocer a Dios. Y le metieron los dedos a la boca y usted no sabe dónde está parado. Y le tiembla a Dios, pero no al Dios verdadero, sino al Dios que le metieron los hombres. Y convirtieron la iglesia en lo que Él dijo en el antiguo pacto, que no la convirtieran en una empresa, en un medio de lucro financiero, de tesoros en la tierra, y no un lugar donde la iglesia verdadera se congrega para ser libre día a día. Estamos hablando de suicidio. Cómo un sistema religioso está suicidando a la humanidad.
Como un sistema económico suicida a la humanidad. Como un sistema político suicida a la humanidad. ¿Por qué? Porque no conocen el temor de Dios. Entonces, ¿cuál es el antes del suicidio? Esos pensamientos que perseveran en ti. Wow. ¿Qué es lo que persevera en ti? ¿Qué es lo que persevera en ti? ¿Qué es lo que persevera en ti? Ahora, ¿cuál es el ahora? El ahora es el momento de la decisión. Es la situación detonante que lleva a la persona a tomar esa decisión. En el caso de Judas, su vida era parte del propósito de Dios. Yo tengo que hacer esa salvedad. Era plan de Dios que Judas vendiera a Jesús. Wow. Más tesoros y secretos. ¿Será que Judas fue salvo? Uy, qué bomba. ¿De quién fue la idea que Judas vendiera a Jesús? ¿De quién? De Dios. Ay, Judas obedeció a Dios. Ahora no me va a salir. Ahora, ese era el propósito. Digan todos conmigo. 1, 2, 3. Digan todos. Yo no soy Judas. Dígalo. Sí, porque no falta que, ay, si el propósito es que yo me suicide. No, para eso murió Cristo. Déjese de creerse Jesús. Me va a quitar la vida para que mi hogar cambie. Me va a quitar la vida para que mi familia entienda. Predique la palabra, verá que cambia su vida, su hogar y su familia. Métase con la palabra y cambia a ese marido. Métase con la palabra y cambia a sus hijos. No sea inmediatista, facilista y permisiva. Como para venir a decir, ay, es que si me muero, ahí sí van a despertar. Pues por lo menos se librarán de la cantaleta, pero que despierten solo conociendo a Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor. La vida de Judas, el caso de Judas era parte del propósito de Dios. Su construcción mental del antes termina siendo detonada, impulsada ¿por quién? Por el mismo Satanás. Me parece ver al Señor que dice, Satanás, impúlsalo, muévelo, motívalo, inclínalo a que venda a mi hijo. Wow. Pero ya cuando Cristo muere y resucita, la vida y la vida en abundancia llega a nosotros. No necesitas quitarte la vida para que las cosas cambien. Es más, permítame aquí un momento en el ahora. Si tú le quitas la vida a este cuerpo, te ahorcas, te tomas pastillas, te cortas las venas, te metes un tiro, te le botas a una tractomula, pero tú le quitas la vida al cuerpo. Cuando este músculo llamado corazón deja de latir, se muere ¿qué? El cuerpo. Usted nunca va a morir. Y usted se murió para no verle más la cara a su marido. ¿Quiere saber algo? Hay un lugar celestial donde la decisión que tomaste es que en tu mente te llevaste para siempre tu vida y a tu marido en conflicto para allá. Toda la vida te va a joder allá en ese lugar celeste. Señor, luego no es que esto iba a pasar. Como no lees mi palabra, es que estoy endeudado, me quito la vida y pago deudas. Aquí por la ley financiera se pagaron las deudas. Allá siempre le va a deber una vela a cada santo. Porque así como está la mente cuando nos llaman, esa es la vida eterna. Por eso si no llenas tu mente de palabra, eternamente vas a estar allá. No basta que con la boca digas Jesús, Jesús, si con la mente lo niegas. No basta con que le digas a tu familia los amo, si con la mente no te los aguantas. ¡Ey! Está aquí la iglesia. Entonces el ahora es ese momento detonante, y en Judas fue Satanás quien lo impulsó. Pero en el caso de Judas, Jesús lo sabía. Jesús sabía que Judas se iba a suicidar vendiéndolo.
Pero Jesús no podía evitarlo pudiendo. Era esa su misión, morir por nosotros. Pero tú no eres Judas. Judas hizo la voluntad de Dios. Él aceptó a Jesús y cumplió su misión. Qué baldado de agua fría al final de los tiempos. No te le metas al proceso de nadie, que porque usted hace esto y esto y esto. Los religiosos son los que necesitan ver. Siéntese bien, Runira. Que las cámaras, baje la pierna, Runira. La columna, que la gente vea que aquí hay un pastor que te educa. Señora, siéntese bien. Por eso es que está como está. ¿Y usted qué hace así? Eso es lo que llaman iglesia hoy. En estos días los muchachos me decían: ¿y usted por qué no dirige mis vidas? Les dije: nunca de los nunca. Cáiganse, tropiecen, vuélvanse nada, que yo sí sé quién es el que los levanta. Malditos esos jóvenes y esa gente que está pensando que quien los puede guiar y levantar es un pastor aquí en la tierra. La función de un pastor verdadero es traer a una persona a la palabra. Si usted no quiso venir a la palabra, Arminda, lo siento por ti. Pero después de que usted venga a la palabra, el Espíritu Santo nunca te suelta, varón. No crea que sus hijos le obedecen porque usted anda ahí. Suéltelos, enséñelos, tráigalos a la palabra. Tráigalos a la palabra. Y un día, como usted no siguió el diseño de la chancleta que dicen que hay en esa época, ¿por qué está la sociedad como está? Porque nuestros antepasados nos levantaron fue con palo, con chancleta, metiéndonos en un cuarto oscuro, metiéndolos en una alberca. Y ese no es el diseño de Dios. Es una gente frustrada que vivió apariencias ante una sociedad. Uy, qué señora tan recta, qué señor tan recto, qué frustrado y amargado creyendo que es alguien en la vida. Por eso es que dice Isaías que criaron huevos que eran áspides, serpientes. Y cuando salieron las serpientes pensando que eran hijos. ¿Y qué? ¡Pac! Tome su veneno. Tus hijos vienen predestinados por Dios. Métete con Dios y Dios te mostrará. Dios te mostrará. ¿Cuántos están acá? Entonces, el ahora de Judas, ni Jesús podía evitarlo. Hay personas que dicen que un cuadro del suicidio son seres humanos con un nivel tan bajo de autoestima que lo ven es como un acto de heroísmo. Y el después, vamos a terminar con el después del suicidio. En un después del suicidio, aquí solo aparecen las personas que rodean a quien tomó esta decisión. ¿Quiénes? Sus familiares y sus amigos. Y entonces, ¿quiénes están ahí? Familiares y amigos. Y ahí volvemos al principio. Si los familiares y amigos de quien se suicida, ¿sí?, no saben interpretar lo que acaban de enfrentar, puede repetirse la historia. Si usted no sabe interpretar, aquí es: cuido mi mente ante esta dura realidad. Se quitó la vida, se divorció, lo echaron del trabajo, se le vino abajo el negocio. Lo peor de lo peor. Usted no tiene que lanzarse afuera a reconstruir eso. Usted tiene que meterse adentro con la palabra a cuidar su mente. Y en la Eucaristía, donde yo nací religiosamente, hay una frase célebre que dice: una sola palabra bastará para todo. ¿Con qué pensamiento persevero? Jeremías 33:3. ¿Cómo dice 33:3? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré lo grande y oculto que hay detrás de tu realidad. ¿Por qué se murió mi mamá? ¿Por qué se murió mi hijo? ¿Por qué se suicidó? ¿Por qué me echaron? ¿Por qué me fue infiel? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta crisis? ¿Por qué ahorita ya con los años nadie me voltea a ver?
¿Por qué? Él responde. Y cuando Él responde, este corazón se sana. Y es cuando uno dice: Señor, gracias. Entiendo el por qué y el para qué. Pero aquí hay algo grande que es con lo que termino. Colóquese sobre sus pies, por favor. Juan 14:23. Míralo. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama llena su mente con mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos. Entonces lo que entra en una mente llena de palabra es presencia de Dios. Ahora yo te voy a decir algo. El hecho de que la presencia de Dios esté en nosotros no quiere decir que no tengamos que ser procesados. Vendrán pruebas. Llena tu mente con palabra. Esa persona que está lleno de miedos: mi marido me va a dejar, me voy a morir, me van a echar. Salmos 27. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién ha de temorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, o sea, cuando se le vino la inmunda, ¿qué dice él? Ellos tropezaron y cayeron. Eso que estás viviendo ahora pasará. Dale tiempo a Dios, mujer. Esas emociones, esos sentimientos encontrados, ese dolor, esa frustración, ese miedo. Pero vamos a hacer algo muy tremendo hoy. Por favor, hágalo a conciencia. Porque el proyecto de vida que escogió Judas era lo que él sabía hacer: manejar finanzas al lado del maestro. Pero eso lo llevó ¿a qué? A quitarse la vida, aunque era a propósito de Dios. Tú no tienes que quitarte la vida ni suicidar ninguna área de tu proyecto de vida. ¿Por qué nos atrevemos a decirle: Señor, si esto no es lo mío, que yo termine mis años haciendo lo que tú me mandaste a hacer? Que estudies en lo que tengas que estudiar, si hay que capacitarse aún, que trabajes donde tienes que trabajar, y que hagas lo que tienes que hacer. ¿Por qué no le dices: Señor, me rindo ante ti, que lo que yo tenga que hacer solo tenga una motivación? Y mira lo que te voy a decir. Mira lo que te dice el Señor. Abre los ojos, iglesia. Mira lo que te dice el Señor: escoge a la izquierda o a la derecha, pero escoge, porque yo te voy a respaldar. No seas indeciso, no seas ambivalente, no tengas miedo. Yo soy Dios. Escoge lo que quieras, pero que lo que escojas lo hagas de corazón, con amor. Aunque todo el mundo se te venga encima, aunque todos te digan no es, si yo en tu corazón coloqué pasión por hacerlo, yo te respaldo, dice el Señor. Yo te respaldo. Si es vender arepas en una esquina, pues vamos a vender arepas, te dice el Señor. Pero gózate tu diario vivir. Que un domingo en la noche estés gozoso por ir a trabajar el lunes, no amargado y frustrado porque tienes que ir a laborar. Escoge el mejor camino. Amén. Y dale gracias a Dios. Padre, en tus manos está nuestra área personal, académica, laboral, familiar, financiera y ministerial. Todo nuestro proyecto de vida está en tus manos, Señor. Amén. Dale fuerte ese aplauso a Él. Aleluya. Ok, la consigna es llenarnos de palabra. ¿Y para dónde va Camino de Vida Plena? ¿Cuál es la visión de Camino de Vida Plena? ¿Cuál es la misión de Llénate de palabra primero. Mateo 6:33, por favor. Mateo 6:33. Buscad primero. Entonces, si Él dijo primero, es porque había un segundo. Y todos fuimos primero a lo segundo: a estudiar, a trabajar, a tener familia, a hacer plata. Lo primero es: llénate de palabra. Conoce a Dios, porque esa es la vida eterna. No lo que nos transmitieron. No lo que nos transmitieron. Buscad primero el reino de Dios. Este es el año donde vamos a recibir ¿lo qué?
necesitamos. Aleluya. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.